todo lo que estuvimos viendo. A ver quién más está esperando. Creo que ahora pueden bajar la clase esa que me decían que no se podía el otro día, ¿no? ¿Pudieron? Sí. Sí. No, lo que pasó que yo lo subí como recurso a archivo y pensé que podía subir 2 archivos y si uso el recurso archivo es solamente un archivo que admite y el otro queda oculto. Lo cambié y lo puse como carpeta y le desplegué adentro de la carpeta los dos archivos. Eso pasaba. No dejaba ver uno. Menos mal que me avisaron, porque por ahí yo sí los veo, pero ustedes no tenían posibilidad de verlo. Bueno, a ver, creo que no hay nadie más por allí afuera. Bueno, vamos a ir empezando. Hoy corresponde el tema 10, que es la función de las paratiroides. Y eso va a involucrar el metabolismo fosfocálcico. Así que vamos a ver un poco generalidades del metabolismo fosfocálcico y particularmente como glándula de secreción endocrina, la paratiroides y la producción de paratormona, ¿no? A ver, vamos a compartir. Y metabolismo fosfocálcico. Esto creo que en algún momento se los comenté y bueno, ya a lo mejor han hecho el práctico de química clínica donde hacen la medición del calcio sérico. Fíjense, el calcio, cuando hablamos de calcio total, en circulación, este es el rango de referencia, entre 8,9 y 10,1. ¿Por qué resalto esto? No porque me interese que se sepan de memoria los valores fisiológicos, sino porque fíjense que hay un rango fisiológico de variación muy chiquitito. Entre 8,9 y 10,1 hay una diferencia de 1,2 miligramos decilitro. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que utilizar técnicas de medición que tengan gran precisión, porque ahí dice 8,9 a 10,1. La diferencia esta es 1,2 miligramos decilitro, ¿no? ¿Y qué les quiero mostrar acá? Que esta diferencia es solamente 1,2 miligramos decilitro. Si aumento esa diferencia voy a estar en hipo o en hipercalcemia. Entonces, si yo utilizo un ensayo que tenga un coeficiente de variación del 10%, el 10% de 1, de 10 con 1 ya estamos en 1 miligramo decilitro. Prácticamente abarca todo el rango fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que no puedo tener ensayos que tengan un coeficiente de variación de 10% o más, porque automáticamente me saldría del rango fisiológico por una cuestión analítica y no por una cuestión clínica. Es decir, no porque el paciente esté en hipo o en hipercalcemia, sino porque mi rango de variación del ensayo es muy grande. Dicho de otra manera, las determinaciones de calcio sérico tienen que ser de muy alta precisión. Eso es a lo que hay que, desde lo analítico, hay que tener en claro. No podemos tener coeficientes de variación muy grandes. ¿Se entiende? Porque entonces de eso pasaríamos de un estado de hipo a de hipercalcemia y cualquiera de los dos estados, desde el punto de vista clínico, son muy nocivos para el paciente. Los pacientes no pueden estar ni en hipo ni en hipercalcemia. Si es así, hay que regularlo rápidamente. Entonces, y todo el organismo tiene un ejército de tejidos, órganos y de hormonas que van a regular estrictamente esta calcemia para que no baje de 8,9 o para que no aumente de 10,1. Esto yo les pongo acá que es calcio total. Realmente en circulación lo tenemos en 3 compartimentos.
calcio iónico, que es aproximadamente el 46%, y este es el que es metabólicamente activo, es el calcio iónico el que va a pasar a través de los tejidos, y ustedes saben que el calcio actúa como un verdadero segundo mensajero, más allá de las otras funciones que tiene de activar infinidad de enzimas y de proteínas. Entonces, es este calcio iónico el que verdaderamente es el activo. Después tenemos un porcentaje de calcio unido a proteínas, que es aproximadamente otro 46%, en gran medida está unido a albúmina. Y después tenemos calcio que forman complejos, fosfato de calcio o algún otro complejo que circula, que es muy baja la proporción, un 8%. Entonces, en el laboratorio tenemos la alternativa de medir el calcio total o el calcio iónico. Si tenemos un electrodo selectivo, es una técnica de ion selectivo, podemos medir calcio iónico, que es obviamente la determinación por excelencia, porque es el componente fisiológico, perdón, el componente activo biológicamente. Es decir, que si tenemos la alternativa de medir calcio iónico, es la elección de primer orden. Y si no, hacemos calcio total. Ustedes en el trabajo práctico han hecho calcio total. Dicho esto, ¿qué recuerdan de... A ver, voy a salir de acá un cachito, ya que hice esa introducción. ¿Quiénes regulan la calcemia? Acá están diciendo en el chat. ¿Qué dijeron? Calcitonina. Calcitonina es otra. Y lo dijeron ahí en el chat, la vitamina D. La vitamina D, que si bien lleva el nombre de vitamina, es una verdadera hormona, pero quizás no en tanta relevancia como sí lo hace y paratormona. Y a través... Por ejemplo, la paratormona aumenta la resorción ósea. Bien, sí. Y a nivel de intestino estimula su absorción. ¿Estimula la qué? Perdón, a nivel de riñón estimula la reabsorción. Exacto, a nivel de riñón estimula la reabsorción. Entonces ya estamos involucrando, vos dijiste hueso y dijiste riñón. Es decir, que esos dos sistemas son importantes reguladores de la calcemia. Me faltaría uno más, dijeron hueso, riñón, que tiene que ver con el aporte. calcio mediante el intestino. Creo que la vitamina D lo estimula. Intestino dijiste, no se escuchó bien. Sí. Exacto, el tercer sistema es el intestino. Entonces, tenemos tres hormonas, vitamina D, paratormona, calcitonina, y tenemos tres órganos o sistemas, riñón, intestino y hueso. El equilibrio entre todo eso es lo que mantiene la calcemia en ese rango tan estricto de variación, y eso es importantísimo, porque a donde, como yo les decía, aumenta o disminuye, automáticamente se van a activar algunos sistemas y van a inhibirse otros para que la calcemia se nivele. Vamos a ver eso entonces, repasar eso, digamos. Volvamos acá. Entonces, ustedes dijeron que tenemos tres hormonas, que son las que aparecen acá. La hormona 1,25-dihidroxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D, ahora lo vemos en esquemas, y la otra hormona es la calcitonina. Esos tres, sobre la acción concertada sobre los tres tejidos, van a mantener la calcemia en este estricto rango de variación fisiológica. ¿Cómo es? En parte lo estaban diciendo ustedes. La hormona a nivel de hueso aumenta la resorción ósea, es decir, la liberación de calcio a partir del mineral óseo, que es la hidroxiapatita, que es la parte mineral que está depositada en el espacio extracelular. Bueno, se va a liberar calcio por acción de la paratormona. En riñón, como también decían recién, aumenta la reabsorción de calcio. No confundan los términos resorción con reabsorción, porque a veces depende del texto que lean y si la traducción no es, depende del español que utilizan, a veces usan como sinónimo una cosa que otra. Resorción es cuando se digiere el hueso. Reabsorción es cuando algo que se excretó lo estamos volviendo a absorber.
Entonces, a nivel renal hablamos de reabsorción de calcio por acción de la paratormona. Es fosfatúrica, es decir, que va a eliminar fósforo, a cambio del calcio elimina fósforo, y a su vez estimula la síntesis del metabolito activo de la vitamina D, que es el 1,25 dihidroxivitamina D3. Entonces, sobre el intestino podemos decir que la paratormona va a tener un efecto indirecto. Es indirecto porque lo va a hacer a través del 1,25 que estimuló. Aunque ciertamente los conocimientos más nuevos de la endocrinología muestran que también hay una acción directa de paratormona sobre el intestino, favoreciendo la absorción intestinal de calcio. De hecho, una de las líneas de trabajo nuestras de investigación en nuestro laboratorio endocrino mostró esas evidencias. Por otro lado, la calcitonina va a hacer todo lo contrario a la paratormona. Va a disminuir la resorción ósea, así que va a favorecer el depósito de calcio en el hueso. Va a disminuir la reabsorción de calcio y fosfato a nivel de riñón para que se excrete calcio y no tiene acción sobre el intestino. Por su lado, la vitamina D y particularmente el 1,25 dihidroxivitamina D3, ¿qué va a pasar? En hueso, en realidad, lo que promueve es el equilibrio. Va a haber una unidad específica de hueso, que cuando hablamos de las enfermedades óseas, vamos a volver un poco sobre esto. Y ahí vamos a repasar todo el equilibrio de remodelación ósea, que se acuerdan ustedes que tiene un componente de formación y un componente de resorción ósea, ¿no? Es decir, el hueso se digiere y después viene una etapa de que se vuelve a formar hueso nuevo. Bien, la vitamina D favorece ese equilibrio de remodelación. Y a su vez estimula la síntesis de, ¿saben qué es esto? FGF23. ¿No lo han escuchado? Es uno de los aspectos también nuevos de la endocrinología. FGF23 es factor de crecimiento derivado de fibroblastos, de ahí las siglas, F de factor, G de crecimiento, F de fibroblasto. El número 23, porque hay más de 20 factores de crecimiento distintos. Y este es producido por las células del hueso, por los osteocitos, bajo acción de la 1,25. En parte estimula la producción de FGF23. El FGF23 va a actuar sobre el riñón, es fosfatúrico también, va a favorecer la excreción de fósforo por riñón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la vitamina D sobre estos tres sistemas? A nivel de hueso, remodelación. A nivel de riñón, favorece la reabsorción de calcio, excreta fosfatos en forma semejante a la paratormona y a su vez estimula en riñón la síntesis de cloto, que es un cofactor, es una proteína que se necesita como cofactor en el receptor de este FGF23, de este factor de crecimiento fibroelástico. Tiene su receptor en células renales y necesita de una proteína cofactora como es cloto. Todo eso es regulado por la vitamina D. No puse un dibujito, pero digamos que esto es así. A nivel renal, el receptor de FGF23 está asociado a una proteína que es cloto. Entonces, el FGF23 se va a unir acá, se va a unir a su receptor a nivel renal y a través de su unión a cloto lo que va a favorecer es la excreción urinaria de fosfato. Todo esto se va a traducir en un aumento del fósforo en orina, porque favorece la excreción de fosfato.
Bien, y el efecto más importante de la vitamina D sobre el equilibrio de la calcemia está acá, a nivel de intestino, porque es el regulador de la absorción intestinal de calcio. Ustedes saben que el principal aporte de calcio para el organismo es a través de la dieta. Es decir, necesitamos una ingesta diaria de por lo menos en los adultos 1 a 1,5 miligramos de 1000 miligramos, 1 gramo diario de calcio, y no lo vamos a ingerir si no tenemos un buen estatus de vitamina D. Es decir, por más que hagamos una ingesta alta de contenido de calcio, si no tenemos vitamina D, no vamos a favorecer el ingreso al organismo. Bien, entonces, esto, ¿cómo se activa en las diferentes situaciones? Yo les decía que esto que aparece acá en este recuadro amarillo es el equilibrio de la calcemia. Ahí, bueno, está en inglés la homeostasis del calcio en sangre, ¿no? Y que tiene que mantenerse en ese equilibrio. ¿Qué pasa si esa calcemia aumenta? Es lo que ustedes están viendo hacia la izquierda del gráfico donde dice high. Si aumenta la calcemia, automáticamente, ¿qué se va a estimular? Se va a estimular el eje de la calcitonina. La calcitonina la producen las células parafoliculares de la tiroides. Entonces, se va a estimular la secreción de calcitonina para que calcitonina, ¿qué? Vaya al hueso y favorezca el depósito de calcio, o vaya al riñón y favorezca la excreción urinaria de calcio. De esa manera, por acción de la calcitonina, lograríamos nivelar la calcemia y que vuelva a ese rango fisiológico. Ahora, a la inversa, cuando ese equilibrio se va para abajo y quiere decir que baja la calcemia, disminuye la calcemia, ¿cuáles son las estrategias metabólicas del organismo para regularlo rápidamente? Pues eso la hipocalcemia va a estimular rápidamente a las paratiroides para que liberen paratormona. De hecho, las glándulas paratiroides tienen en cada célula de las paratiroides, tienen en su superficie lo que se llama el sensor de calcio, que es un canal de calcio que permite sensar justamente las variaciones del calcio sérico. A donde disminuye el calcio sérico, automáticamente se estimula la secreción de paratormona. La paratormona va a ir al hueso y va a favorecer la resorción ósea y va a liberar calcio del hueso. Sobre el riñón va a estimular la reabsorción renal de calcio y a su vez va a estimular la síntesis de vitamina D de 1,25 para que éste vaya al intestino y absorba calcio de la dieta. Y de esa manera nivelamos otra vez la calcemia. Todo esto tiene que quedar claro que se produce en términos de minutos, es decir, el organismo no puede estar con situaciones de desequilibrio con respecto a la calcemia. Entonces, automáticamente se activan estos mecanismos para aumentar o disminuir la secreción de las hormonas y de esa manera nivelar la calcemia. ¿Se entiende eso? Toda esta introducción es necesaria para que entiendan que, si bien vamos a estudiar la función endocrina de las paratiroides, vamos a tener que medir una serie de analitos que tienen que ver con el equilibrio fosfocálcico, porque paratormona depende muchísimo del equilibrio fosfocálcico. Bien, entonces, son las tres hormonas. Paratormona, como dice acá, producida por las glándulas paratiroides. ¿Se acuerdan ustedes que las paratiroides son 4 glándulas que están en cada uno de los polos de la tiroides? ¿Se acuerdan que la tiroides tiene esta estructura así como una H? Bueno, en cada uno de estos polos está ubicada una glándula paratiroidea. Entonces, en definitiva, tenemos 4 glándulas paratiroides. Produce la paratormona y esto es lo mismo que estábamos viendo recién. Aumenta la reabsorción ósea, aumenta la reabsorción renal de calcio y estimula la síntesis de 1,25 de hidroxivitamina D3, todo eso para mantener la calcemia.
Es una hormona proteica de 84 aminoácidos. Ahora vamos a ver un poquitito más adelante la estructura con más detalle. La calcitonina también es una proteína de menos cantidad de aminoácidos, algo cercano a 40 aminoácidos, que la producen las células parafoliculares o células C de la tiroides, y lo que vimos era todo lo contrario para tu hormona, favorecer depósito de calcio en hueso y favorecer excreción urinaria de calcio. El sistema endocrino de la vitamina D. Bien, como decíamos, la vitamina D conserva el nombre de vitamina D, pero en verdad es un verdadero sistema endocrino. ¿De dónde proviene la vitamina D? A ver, ¿qué saben? ¿Qué saben de la vitamina D? Puede provenir de la dieta, pero también digamos, está en la piel y se convierte ante el sol, ante la luz. Sí, ¿están de acuerdo? ¿Alguna otra idea, propuesta? Sí, hay dos fuentes de vitamina D, como ella dice. Una es la que ingerimos con la dieta, y otra es que en piel lo que tenemos es un precursor. Tenemos lo que se llama 7 hidrocolesterol, que por acción de la luz ultravioleta se va a transformar en vitamina D3. Por eso que se habla tanto, o se recomienda tanto, no solo una buena ingesta de vitamina D, sino también una exposición saludable al sol, porque verdaderamente toda la población, y cuando hablamos de población prácticamente a nivel mundial, tenemos una epidemia, si se quiere, de hipovitaminosis. Hay diferentes grados de insuficiencia de vitaminosis, hipovitaminosis, falta vitamina D. Inclusive en los países que están más expuestos o más cercanos al Ecuador, como podría ser Brasil en el área nuestra, la población tiene un nivel bajo de vitamina D, y en parte se debe a la falta de exposición al sol, ¿no es cierto? Por todos los riesgos que implica la exposición al sol, pero para sintetizar vitamina D no necesitamos exponernos al sol en horas de riesgo y de irradiación muy fuerte. Con tener una exposición de 10, 15 minutos diarios en un horario prudente, o antes de las 10 de la mañana, o después de las 5 o 6 de la tarde, eso alcanza para que sinteticemos vitamina D en cantidades suficientes, aunque no alcanza solo, sino también tenemos que ingerirla. Obviamente esa exposición al sol tiene que ser sin factores de protección, porque si no me filtran los rayos ultravioleta y no logramos sintetizar vitamina D. Entonces, es importante una exposición saludable, muy breve, de 10-15 minutos, y en horarios donde la radiación ultravioleta no es la agresiva. Y eso es importante en todas las edades, inclusive en la población añosa. La población añosa, y me refiero sobre todo a los adultos mayores que por ahí están institucionalizados, me refiero a que están en hogares, en geriátricos, en lugares donde por ahí no salen tanto o no tienen la rutina de que salgan al sol un rato en la medida de las posibilidades de la persona, ¿no es cierto? Y eso trae consecuencias severas porque la vitamina D está involucrada en un montón de procesos fisiológicos, sobre todo en el mantenimiento de la remodelación ósea. Y a eso aumenta el riesgo de fractura, la fragilidad ósea, con todas las comorbilidades que trae asociado a eso. Por eso que hay toda una serie de campañas muy grandes tratando de promover una ingesta saludable de vitamina D y a su vez la exposición al sol. Vuelvo, entonces, ¿cómo era esto del sistema endocrino de la vitamina D? Bueno, entonces acá si lo leen y si no lo amplían, sale un cartelito acá. Bien, la vitamina D la podemos obtener, como dice acá, de la dieta. Acá está la fórmula vitamina D, o a partir de la piel, acá dice 7 hidrocolesterol, que por acción de la luz ultravioleta se va a transformar en previtamina D, que isomeriza a vitamina D3, y así va por circulación hasta el hígado. En el hígado, la vitamina D, que tiene esta estructura que ustedes ven acá,
tiene un montón de radicales libres oxidrilos o carbonilos que pueden justamente hidroxilarse y va incorporando diferentes grupos oxidrilos en diferentes átomos de carbono en su estructura y va a dar una variedad enorme de metabolitos, que pueden ser monohidroxilados, dihidroxilados, trihidroxilados. Los carbonos que suelen hidroxilarse son el carbono 1, el carbono 25, el carbono 24, el carbono 26. Eso, el 24, 25, 26 están acá, en la cadena lateral, esta que está acá. Y el carbono 1 lo tenemos acá. Entonces, todo eso va a hacer que tengamos un espectro de metabolitos derivados de la vitamina D muy grande. ¿Cuáles son los importantes? Dos. Uno, el que se origina primero en el hígado, que es por hidroxilación en posición 25, y es lo que les estoy mostrando acá, por acción de la 25 hidroxilasa hepática, que es lo que dice acá sobre el hígado en este dibujito, y va a generar el 25 hidroxivitamina D3. Es decir, la vitamina D que se hidroxiló en posición 25. Entonces tenemos el 25 hidroxivitamina D3. Esa es el que va a ir, tiene cierta actividad biológica, no tanto como el metabolito más activo. El 25 se va a dirigir al riñón y en el riñón va a ser hidroxilado en posición 1 por la 1-alfa 25 hidroxivitamina D3 y que va a generar el 1,25 de hidroxivitamina D3. Y ese 1,25 de hidroxivitamina D3, acá en este dibujito, fíjense que se los pone como el responsable acá de la absorción intestinal de calcio, acá a la derecha del dibujo, es el responsable de favorecer el ingreso de calcio desde el lumen intestinal hacia la circulación. Y por otro lado, a nivel de hueso, va a regular todo el proceso de remodelación ósea. Y también a nivel de la paratiroides va a regular la síntesis y secreción de paratormona. Todas esas acciones del 1,25 es con respecto al metabolismo fosfocálcico. Entonces, el 25 hidroxivitamina D3, que es el metabolito hepático, en realidad es el más abundante en circulación, tiene una vida media más larga, es el que nos permite, cuando hacemos el dosaje de 25, hablar de la reserva que tenemos de vitamina D3. En cambio, el metabolito activo es el 1,25 de hidroxivitamina D3. A su vez, acá aparece, por ejemplo, el 24-25 de hidroxivitamina D3 es cuando se hidroxila en posición 24. Y como les decía antes, podemos tener otras hidroxilaciones en posición 26 y se van a originar metabolitos dihidroxilados o trihidroxilados. 24-25 de hidroxivitamina D3, 24-25-26. No me interesa que se conozcan todo el espectro de metabolitos, pero sepan que están presentes en circulación y qué es lo que nos tiene que tener, por qué lo tenemos que tener presente, por la interferencia que podemos tener de esos metabolitos que no tienen actividad biológica con el 1,25 o con el 25, que es cuando queremos hacer una valoración por un inmunoensayo. Bueno, a su vez la vitamina D tiene muchas otras acciones, que es lo que les pongo acá, que son las no clásicas, sacando estas que tienen que ver sobre el metabolismo fosfocálcico. Tiene efectos antineoplásicos sobre el sistema adiposo, el sistema cardiovascular, y bueno, y ahora en el contexto de la pandemia ustedes habrán escuchado que se puso mucho énfasis en el tratamiento coadyuvante con vitamina D, porque justamente tiene un efecto importante sobre el sistema inmune, y también sobre la interacción con esos receptores ECA, que son justamente uno de los receptores que a nivel pulmonar activa el coronavirus. Bueno, es en parte regulado por la vitamina D. Ustedes saben que la epidemia de coronavirus, una de las cosas, de las consecuencias que produce es la famosa tormenta de citoquina, ¿no es cierto? Hay una respuesta inmune inflamatoria muy marcada, y vitamina D ayuda
a nivelar esa tormenta, digamos, de citoquinas. Por eso que por ahí escucharon que se promueve la utilización de vitamina D, en este caso en particular. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, antes de ver específicamente el funcionamiento paratiroideo y ver cuáles son las enfermedades que afectan a la paratiroides, voy a hacerles un repaso de cuáles son las determinaciones de laboratorio que nos van a ser útiles, porque verdaderamente el estudio de las patologías paratiroideas, como el estudio de todo lo que tiene que ver con el metabolismo fosfocálcico, es un panel de determinaciones, no nos va a servir una única determinación, es decir que vamos a tener un set de determinaciones que vamos a ir haciendo y en base a cómo el perfil bioquímico podemos inferir qué es lo que está pasando en el paciente. Es decir, no nos vamos a manejar solamente con medición de vitamina D o medición de paratormona o eventualmente de calcitonina, sino que vamos a necesitar auxiliarnos ¿con qué? Con todos estos metabolitos que tienen que ver con ese equilibrio fosfocálcico. Entonces, una determinación de primer orden que va a ser medir el calcio sérico, que es lo que dijimos antes. El calcio que puede ser el calcio total o el calcio iónico, como les comentaba al principio. Cualquiera de las dos determinaciones son indispensables dentro de este eje. Otra determinación importante es el fósforo, porque si vamos a pensar en equilibrio fosfocálcico y sobre todo a nivel óseo que necesitamos fósforo para que junto con el calcio forme los complejos de fosfato de calcio que se transforman en hidroxiapatita y que es lo que mineraliza el hueso, sin duda que el aporte de fósforo también es importante. Bien, el fósforo, fíjense acá les pongo el rango de referencia, es de 2,5 a 4,5, simplemente lo que les quiero resaltar que acá el rango de variación es más amplio. Fíjense que entre 2,5 y 4,5 hay una diferencia de 2 miligramos decilitro. Quiere decir que tenemos una variación entre el límite inferior y superior del 50%. No es tan estricto como en el calcio, que variaba solo 1,2 y el rango de referencia superior era 10. Entonces acá puede fluctuar entre un 50% de sus valores, lo cual nos da un margen un poquitito más amplio en los términos de precisión. Bueno, también habrán visto en el práctico lo que se refiere a determinaciones de fósforo. Tanto la determinación de calcio como la determinación de fósforo le habrán comentado los docentes, hay que ser muy escrupuloso en la limpieza del material, porque hay mucha contaminación con calcio, con fósforo residual en el medio ambiente, desde el agua que utilizamos para lavar el material, como en el polvillo, el polvillo que circula en cualquier ambiente y que puede depositarte en el material de vidrio que nosotros utilizamos para hacer las determinaciones, arrastra trazas de fósforo que nos interfieren en las determinaciones. Entonces, les habrán dicho que conviene siempre mantener en el último enjuague con un enjuague acidulado y después envolver todo el material en papel blanco y mantenerlo guardado de esa manera para evitar la contaminación con el fósforo del medio ambiente. Bien, ¿cómo circula el fósforo? El fósforo lo tenemos en dos compartimentos. Como fósforo libre, que es el 85% y es el que es activo biológicamente. Y por otro lado, podemos tener fósforo, la fracción unida proteína. Ay, se me fue. Unida proteína, que es solamente un 15%. Siempre las fracciones unidas a proteínas, tanto como la del calcio como la del fósforo, son lo que llamamos biodisponibles. ¿Qué quiere decir? Que pueden liberarse en función de la demanda. Es decir, si bien cuando están unidas a proteína es inerte, eso no quiere decir que frente a los requerimientos del organismo no pueden liberarse.
Bien, y esto que les pongo acá es importante, esta determinación que suele pedirse en los estudios de la metabolismo fosfocálcico, es la determinación de calcio por fósforo, es el producto. Es decir, multiplicar el valor de la calcemia por el valor de la fosfatemia de ese individuo. Yo, por ejemplo, multiplicaríamos 2,5 por 8,9 si estuviésemos en el rango inferior, o multiplicaríamos 4,5 por 10,1. Y es importante informar el valor de calcio por fósforo, el producto de calcio por fósforo en los pacientes. Lo que les pongo acá es el rango de referencia. Ese producto varía entre 20 y 70 miligramos decilitro. Esto no viene más de hacer esas multiplicaciones que les digo. Multipliquen el límite inferior de cada uno de ellos y el límite superior y les va a dar este rango. ¿Por qué es útil? Porque orienta al médico a pensar qué es lo que está pasando. Un producto por debajo de 20 es verdaderamente riesgoso para el hueso. Quiere decir que ese hueso está teniendo un defecto de mineralización muy severo. Es decir, no tenemos cantidad suficiente de calcio y fósforo para tener una matriz extracelular ósea saludable. Ese hueso va a ser frágil, ese hueso va a tener un alto riesgo de fractura. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de mineralizarse. Y por otro lado, acá no se ve, acá pongan un mayor a 70, no salió el simbolito, un valor mayor de 70 es un riesgo también severo para el organismo. ¿Por qué? Porque hablamos de calcificación de tejidos blandos, podemos tener depósito de calcio extraóseo. ¿Y dónde es lo más peligroso esto? Sobre todo a nivel del árbol arterial, cuando hay calcificaciones vasculares, sobre todo de las arterias importantes, como son la aorta, las arterias coronarias, arterias cerebrales, arterias mesentéricas y arterias renales, que suelen calcificarse su túnica, la túnica íntima y la túnica media, y por lo tanto van a generar un defecto en la función vascular. Va a haber una rigidez vascular. Entonces, eso es uno de los problemas cuando ese producto calcio por fósforo está elevado. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, por un lado, es útil medir los niveles de calcio y de fósforo en circulación. Por otro lado, tendríamos que medir qué pasa con estos dos iones a nivel urinario, porque dijimos que las hormonas estas, por un lado, favorecen reabsorción de calcio, pero a su vez excretan fósforo, o a la inversa, dependiendo de cuál se trate, ¿no es cierto? Entonces, los valores urinarios también son importantes. ¿Qué podemos medir en orina? En orina podemos medir, bueno, ahora les digo después el magnesio. El calcio urinario, que lo podemos medir en una orina de 24 horas, y que es este valor, el valor fisiológico ronda entre 100 y 300 miligramos de calcio por orina de 24 horas, que es lo que se excreta fisiológicamente. Si los valores superan ese umbral, superan, en el caso de las mujeres, 250, o los hombres mayores de 300, podemos estar en situaciones de hipercalciuria. Y con respecto al calcio urinario, yo les digo ahí que estamos midiendo el calcio en una orina de 24 horas. Y hay que expresarlo así. Recuerden que los valores absolutos, sobre todo en las mediciones urinarias, no son buenos. Siempre conviene referirlo a creatinina, a kilo de peso, a volumen, porque están muy influenciados por eso y el valor absoluto no es tan claro. Salgo un cachito de acá. Una alternativa de medición es la calciuria basal que quiere decir medir el volumen, los niveles de calcio que se excretan en una orina de 2 horas.
Quizás esto lo han visto en Bioquímica Clínica 1. ¿Alguien sabe qué es esto de la calciuria de 2 horas, o sea, la calciuria basal? ¿Se toma cualquier horario del día eso o a la mañana? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque justamente dependiendo, ¿hay algo acá en el chat? Recién veo. Ah, no, ya está. Dependiendo de cómo tomemos esa muestra, va a ser la interpretación que vamos a hacer de ese valor de calciuria. Está claro que en la calciuria de 24 horas, lo estoy escribiendo, ya se los muestro. La calciuria de 24 horas me va a estar reflejando el manejo de renal y la contribución de los 3 órganos, porque va a depender del calcio que se absorbe por intestino, va a depender del calcio que se resorbe por la resorción ósea y de la filtración y la excreción de calcio urinario. Quiere decir que si yo evalúo, veo, interpreto un valor de calciuria de 24 horas, no puedo decir si está aumentada o disminuida. ¿Por qué? Porque falla el intestino, porque falla el hueso, porque falla el riñón. Porque es integral. Durante 24 horas fue un equilibrio de los 3 sistemas. Ahora, si la calciuria de 2 horas la tomamos de la siguiente manera, en ayunas, un ayuno por lo menos de 8 horas, es decir, el ayuno nocturno. Y recolectamos la orina de las 2 horas siguientes, es decir, ¿cómo sería? El individuo se levanta, orina, vacía su vejiga, toda la acumulación de orina nocturna, y a partir de ahí cronometra 2 horas y recoge toda la orina de esas 2 horas, incluyendo la de las 2 horas, ¿no es cierto? Es decir, las mismas instrucciones que cuando hacemos depuración de creatinina y queremos recolectar la orina de 24 horas, que también lo tienen que estar viendo en el trabajo práctico, lo mismo sería acá, pero para las 2 horas solamente. Se levanta, vacía la vejiga y después recolecta la orina de 2 horas manteniéndose en ayunas. Entonces, si esa muestra de orina la tomamos de esa manera, solamente en esas 2 horas, ¿el intestino va a estar contribuyendo? ¿El manejo intestinal de calcio? No. Entonces, descartamos la contribución del intestino. Podemos descartar la contribución del riñón. Sí, por otro lado, podemos hacer una evaluación de la función renal y vemos que hay una función renal conservada. Es decir, por ejemplo, le hacemos una depuración de creatinina al paciente y sabemos que tiene una función renal conservada, entonces también descartamos una falla a nivel renal y todo ese calcio que vamos a medir en una orina de 2 horas, podemos pensar que la contribución viene toda del hueso, si es que hay alguna alteración. Supongamos que tenemos una hipercalciuria en una orina de 2 horas. ¿Qué quiere decir? Voy a interpretar que estoy teniendo una alteración ósea, probablemente una resorción ósea elevada, que me está aumentando la excreción urinaria de calcio. ¿Por qué? Porque si tuve al paciente en ayunas y por otro lado sé que el riñón funciona bien, es decir, que no es una hipercalciuria porque el riñón está sobreexcretando calcio, entonces puedo pensar que esos niveles elevados de calcio se deban a la contribución del hueso. ¿Se entiende eso? Bien, entonces, ese es
lo que tenemos que considerar con respecto a las determinaciones de calcio sérico. Antes de pasar al fósforo, acá les puse magnesio. El magnesio es útil dosarlo porque, ¿qué función cumple el magnesio? ¿Es cofactor de varias enzimas? Exactamente, es cofactor de muchísimas proteínas y enzimas. Y es básicamente intracelular. En circulación tenemos poco magnesio. Es un catión intracelular y que infinidad de enzimas funcionan a expensas de magnesio como cofactor. Y precisamente la paratormona necesita de magnesio para poder secretarse. Entonces, en este contexto es importante saber que la magnesemia está conservada para no pensar que hay un hipoparatiroidismo secundario a un déficit de magnesio, por ejemplo. Bien, con respecto al fósforo, entonces, con respecto al calcio, en sérico y en orina, fósforo, dijimos fósforo sérico, podemos medir fósforo urinario, los niveles de fósforo urinario, la excreción de fósforo en 24 horas, pero es más útil esto. ¿Qué es esto? Ay, se me fue. Allí, esto. Lo tienen que haber visto los que pasaron ya por química clínica. ¿Alguno sabe qué es esto? RTP. Y una fórmula. Es reabsorción tubular de fosfato. Es decir, ¿qué es la reabsorción tubular de fosfato? El fosfato, como todos estos iones, se excreta todo por glomérulo, ¿no es cierto? Todo se va a excretar por glomérulo y se va a reabsorber a nivel tubular. Parte se va a reabsorber y el resto se va a excretar. Entonces, y fíjense que acá en la fórmula que les pongo, entran como variables fósforo urinario, fósforo sérico, creatinina sérica y creatinina urinaria. Creo que el desarrollo de la fórmula lo deben haber visto también en el trabajo práctico. Pero la reabsorción tubular de fosfato, ¿qué sería en términos fisiológicos? Es lo que dije recién. ¿Qué sería? Para ver si hay alguna falla a nivel renal o no, a nivel tubular. Sí, pero para entender la fórmula, preguntaba yo, ¿por qué pongo eso en la fórmula? Sí, nos va a servir como parámetro para estudiar el eje, por ejemplo, de las hormonas paratiroides. Pero la reabsorción tubular de fosfato, ¿qué es? Es la diferencia entre lo que se filtra y lo que se excreta. Dijimos que se filtra todo por glomérulo y en parte se reabsorbe y el resto se excreta. ¿Cómo calculo yo el reabsorbido? Porque no puedo, yo el fósforo que mido en circulación no necesariamente todo es el reabsorbido, viene de contribución de intestino, de hueso. Entonces, para determinar el fósforo reabsorbido a nivel renal, tengo que hacer la diferencia entre lo que se filtra y lo que se excreta. ¿Se entiende eso? Si se filtró 100 y se excretó 80, lo que se reabsorbió es 20, ¿se entiende? ¿Cómo podemos hacer en el laboratorio y por qué? Simplemente les quiero explicar por qué viene esa fórmula allí. El fósforo filtrado, es simplemente reemplazar en esa fórmula. El fósforo filtrado sería lo que se filtra, ¿no es cierto? Es la velocidad de filtración glomerular por el fósforo sérico. Eso sería el fósforo filtrado. El fósforo que tenemos en circulación multiplicado por la velocidad de filtración glomerular.
Así puedo calcular matemáticamente cuánto fósforo se filtra en una unidad de tiempo. Velocidad de filtración glomerular por fósforo sérico. La velocidad de filtración glomerular la expresamos en términos de ¿qué? De la depuración de creatinina endógena, que también lo deben haber estado viendo en el trabajo práctico. Que la depuración de creatinina, ¿se acuerdan que era relacionar la creatinina en orina dividido la creatinina sérica por el volumen minuto? Esa es la depuración de creatinina endógena. Creatinina en orina, creatinina sérica por volumen minuto. Entonces, esto lo reemplazan acá y entonces les va a quedar la fórmula fósforo sérico por todo esto que está acá. Y a su vez, el fósforo excretado, ¿cómo lo puedo calcular? Lo que se excreta por orina, es decir, medir el fósforo en la orina, en una unidad de tiempo, por volumen minuto, entonces. Entonces, el fósforo excretado sería el fósforo en orina por el volumen minuto. Con estas dos ecuaciones, ustedes reemplazan acá arriba y hagan toda la eliminación de factores y van a llegar a esa fórmula que está allí. No la voy a desarrollar porque es larguísima, pero simplemente reemplazan ahí. Acá en fósforo filtrado van a poner fósforo sérico por creatinina sérica sobre creatinina en orina por volumen minuto, fósforo excretado, fósforo sérico por volumen minuto, reacomoden y van a ver que se les va a simplificar los volúmenes minuto y van a llegar a esa fórmula que lo expresamos en porcentaje. Bien. Eso lo deben haber hecho como ejercicio en el trabajo práctico. Yo simplemente, para que sepan de dónde sale esa fórmula, y que sepan que para calcular la reabsorción tubular de fosfato, necesitamos medir el fósforo sérico, el fósforo en orina, la creatinina sérica y la creatinina en orina. Y con todo eso reemplazamos en la fórmula y determinamos el porcentaje de reabsorción. Cuanto más alto sea ese porcentaje, quiere decir que estoy teniendo más reabsorción. Cuanto más bajo sea ese porcentaje, quiere decir que estoy excretando más. Bien, ¿qué otras determinaciones son útiles dentro de este equilibrio de cuando queremos estudiar la función paratiroidea? Bueno, estas tres cosas que les pongo acá, inclusive la que parece como 9 en otro color, tienen que ver con el metabolismo óseo. Como la paratormona, una de sus principales acciones es regular la resorción ósea, estos son enzimas o proteínas que derivan del metabolismo óseo. ¿Qué es la fosfatasa alcalina? Mientras yo voy... ¿Qué es la fosfatasa alcalina? ¿Cuál es la función de la fosfatasa alcalina? ¿Lo han escuchado, no? Elimina grupos fosfato. Exacto, hidroliza los grupos fosfato, precisamente ¿para qué? Para tener fosfato libre que con el calcio forme la hidroxiapatita. O sea, fosfato de calcio y la hidroxiapatita, ¿se acuerdan ustedes que son muchas unidades de fosfato de calcio unidas? Entonces, le acabo de agregar acá la palabrita ósea. Fosfatasa alcalina, recuerden que tenemos diferentes formas de fosfatasa alcalina, diferentes isoenzimas. Hay una en intestino, hay una en hígado, hay en placenta y hay una en hueso. Son diferentes. Entonces, la que nos interesa particularmente a nosotros medir es la actividad de la fosfatasa alcalina ósea, que va a estar alterada
cuando la remodelación ósea está alterada también. La hidroxiprolina es un péptido que viene de, en realidad la hidroxiprolina es un aminoácido, ¿no es cierto? Pero que hay alto contenido de hidroxiprolina en el colágeno. Y el colágeno, ¿se acuerdan ustedes que es una de las proteínas mayoritarias de hueso? Entonces, cuando hay resorción ósea, ¿qué va a pasar? Vamos a liberar colágeno, lo vamos a degradar, lo vamos a volver a ver esto cuando veamos función ósea. Entonces, si hay mucha resorción ósea, va a aumentar los niveles de hidroxiprolina que se elimina por orina. Se filtra libremente y se elimina todo por orina. Pero se las nombro, pero realmente la hidroxiprolina prácticamente no se usa más. La determinación es muy complicada y está siendo reemplazado por otros parámetros, como por ejemplo medir osteocalcina. ¿Alguien sabe decirme qué es la osteocalcina? ¿Nadie? ¿No la escucharon nombrar? La osteocalcina es la principal proteína ósea no colágeno. Es decir, la matriz ósea, la parte extracelular del hueso, tiene alto contenido de proteínas más allá de la hidroxiapatita. La proteína mayoritaria es el colágeno. Y después le sigue la osteocalcina. ¿Por qué les pongo vitamina K? Porque la osteocalcina depende de vitamina K para sintetizarse. Si no tenemos un buen estatus de vitamina K, vamos a tener un déficit de osteocalcina. No por una enfermedad ósea, sino por una falta de vitamina K. Otro parámetro que ya se ha incluido en las determinaciones de laboratorio es medir los niveles del FGF23, que es lo que les nombraba antes, el factor de crecimiento fibroblástico, que es netamente fosfatúrico, lo que hace es excretar fósforo. Entonces, en algunos casos donde hay desequilibrio del metabolismo mineral, se pide FGF23 para ver un poco más en detalle cómo es el manejo renal del fósforo. No está específicamente regulado por la paratormona, pero sí es una determinación complementaria que permite interpretar el equilibrio. Una determinación que se ha incorporado muy recientemente, pero sepan que se puede hacer y que sirve para completar este análisis. Bien, ¿qué otra cosa es útil? Bueno, medir calcitonina, estos son los valores fisiológicos. En realidad, calcitonina se utiliza solamente a veces como marcador tumoral en ciertos tumores parafoliculares tiroideos. No hay alteraciones o enfermedades que vengan derivadas de un aumento o un defecto en calcitonina. Verdaderamente calcitonina no tiene en sí misma, fisiopatológicamente, asociado grandes modificaciones en su producción. Pero sí a veces se lo utiliza como marcador y se utiliza la calcitonina como terapéutica. Por ahí, si, no sé, tienen o han estado al tanto de algunas terapias, por ejemplo, para cuadros de osteomalacia o osteoporosis, a algunos pacientes se les administra calcitonina. La calcitonina se administra como un spray nasal porque ayuda al depósito de calcio en el hueso, como lo vimos antes. Entonces, en ciertas enfermedades que hay defecto de la mineralización ósea, se puede recurrir a la calcitonina como terapéutica. Pero ciertamente desde el laboratorio clínico, mediciones de calcitonina no son tan frecuentes, a excepción de los como marcador tumoral. Bien, y con respecto a la vitamina D3, podemos medir
los dos principales metabolitos, el 25-hidroxivitamina D3, que es lo que me va a indicar la reserva de vitamina D que tiene ese individuo, por eso en general se utiliza 25, y el 1,25 que es el metabolito activo, pero ¿por qué no se mide frecuentemente 1,25? Porque tiene una vida media muy corta, se metaboliza rápidamente porque es absorbido muy rápido por los tejidos. Entonces, verdaderamente en circulación tenemos mayoritariamente 25 que 1,25. Entonces, valorar los niveles de 25 me da información de la reserva que tiene ese paciente con respecto justamente a la vitamina D3. Y acá le pongo el rango de valores. Lo fisiológico es que el 25 esté entre 40 y 100. Todo esto se está modificando permanentemente. Siempre hay mucho estudio, hay consensos que van cambiando periódicamente con respecto a cuáles son los puntos de corte para decir si un individuo está en insuficiencia, en deficiencia, etc. Pero por ahora mantenemos este rango fisiológico. Los derivados de la vitamina D, el ensayo por excelencia siempre fue el HPLC, porque por lo que yo les decía, que tenemos en circulación tantas metabolitos derivados, dependiendo de que haya una hidroxilación, 2 hidroxilaciones, 3 hidroxilaciones, entonces el HPLC discrimina perfectamente. Pero hoy tenemos ensayos fluorescentes, ELISAs fluorescentes de muy buena calidad, y podemos reemplazar el HPLC por este tipo de ensayos. Y entonces, en función de los niveles de vitamina D, si estamos entre 30 y 39, podemos hablar de hipovitaminosis, de 20 a 29 en insuficiencia, y deficiencia cuando ya estamos menos de 20. Por otro lado, el exceso de vitamina D es tóxico y es muy deleterio para muchos tejidos, es decir, que valores por encima de 100 estamos en toxicidad a vitamina D. Ya les digo, en general la población está generalmente en este rango. Es difícil encontrar valores superiores a 40 en la población normal. Y estoy hablando de todos los rangos etarios. Verdaderamente, no solo hay un déficit de vitamina D en los adultos y adultos mayores, sino que hoy prácticamente toda la población está requiriendo de suplementación de vitamina D. Bueno, esto en cuanto a las determinaciones que nos van a ser útiles. ¿Alguna pregunta de todo esto? Pasemos entonces específicamente a las glándulas paratiroideas y a lo que compete a la paratormona. Entonces dijimos que las paratiroides son 4, esas que están ubicadas en los polos de la H de la tiroides. En la célula paratiroidea, ¿qué es lo que se sintetiza? La PTH, que es esta parte, esta que aparece acá en la figura como rosa, todo esta, en realidad se sintetiza como proparatormona, que es todo este complejo desde este extremo acá naranjita hasta este rojo. Dentro de la misma célula se va a ir procesando, primero pierde 25 aminoácidos, que son estos que están acá en naranja, y forma la pro-PTH. Cuando llega a Golgi ya está como proparatormona, y después va a perder estos 6 aminoácidos restantes y forma la paratormona. La paratormona que tiene una longitud de 84 aminoácidos. Si ustedes cuentan, desde este extremo hasta este extremo tenemos 84 aminoácidos. Y eso es lo que se acumula, yo acá les pongo, en el gránulo secretor, y se va a liberar en función de la demanda. Y el regulador por excelencia de esa liberación va a ser el calcio, la calcemia. Entonces, es una proteína de 84 aminoácidos en la cual la actividad biológica radica fundamentalmente en los primeros aminoácidos. Si yo tomo desplegada la molécula de paratormona, la actividad biológica, si este es el extremo
aminoterminal, la actividad, si esta es la paratormona de 84 aminoácidos, la actividad biológica radica en los primeros 7 aminoácidos del extremo aminoterminal. Ese va a ser la que va a disparar las acciones de la paratormona. Más allá de que se necesita la molécula entera para permitir una unión completa y eficiente al receptor de PTH. El receptor de PTH es un receptor de esos típicos acoplados a proteínas G de 7 dominios transmembrana y que va a actuar tanto por la vía de la adenisciclasa como por la vía de la fosfolipasa C. Entonces, si bien la paratormona se une con mayor eficiencia por los primeros 7 aminoácidos, necesita toda la molécula para que esa unión sea completa y permita una activación del receptor 100% eficiente. Como toda proteína, la paratormona es fácilmente proteolizable, ¿no es cierto? Es una única cadena polipeptídica, no está tan protegida, por ejemplo, como cuando hablábamos de las gonadotrofinas o la TSH, que eran esas estructuras tetraméricas, entonces como que resisten más la degradación. Esta es una única cadena polipeptídica, entonces se va a cortar fácilmente. ¿Y cómo se corta esa molécula de 84 aminoácidos? Puede cortarse como les marco acá en este recuadro acá celeste. Se puede cortar en la unión 34-35 y generar el extremo N, que es el amino terminal, 1,34. Después se puede cortar entre el aminoácido 60 y 66 y generamos una fracción media, 35-60. Y después quedaría la cola, carboxilo terminal, que es la fracción C. Es decir, esos son los puntos de proteólisis de mayor labilidad, digamos, que tiene la proteína. Esto puede suceder dentro del mismo gránulo secretor de la célula paratiroidea. Entonces, del 100% de secreción de la glándula paratiroidea, el 80% de su producción es 1,84, es decir, molécula entera. Pero hay un 20% de fragmentos que salen de la propia glándula paratiroidea. Los fragmentos que salen a circulación desde la glándula paratiroidea son el C y el M. El 1,34 no sale a circulación. Entonces, ¿qué les quiero representar con esto? Para que ustedes tengan presente que en circulación tenemos, por un lado, molécula intacta, pero por otro lado tenemos fragmentos C y M. A su vez, la hormona intacta es utilizada por los tejidos y es metabolizada, por ejemplo, por riñón y por hígado. Y se puede clivar de dos maneras, en extremo aminoterminal, 1,34, y en extremo C y M. Entonces, a circulación también vamos a tener una contribución de fragmentos por parte del metabolismo periférico. Es decir, que llegan fragmentos C que vienen de la metabolización de la paratormona que está circulando. Ahora, en base a esto que yo les decía acá, que la actividad biológica radica en los primeros 7 aminoácidos, tengan en cuenta que los fragmentos C y M no son activos biológicamente. Es decir, en circulación tenemos molécula intacta, 1,84, pero también tenemos fragmentos que no tienen actividad biológica. Todo eso resulta de interferencias al momento de hacer la medición de paratormona y de interpretar el valor. Con el agravante que la
vida media del fragmento de la 1,84 o eventualmente si hay alguna circulante del amino terminal es de 10 minutos, mientras que el fragmento C y M tienen una vida media que es 2 a 4 veces más grande, pueden tener una vida media de hasta 40 minutos. Por eso que lo que les pongo acá en este círculo, que en términos de actividad biológica, tengo mayor proporción de fragmentos sin actividad biológica que lo que tenemos de la molécula nativa. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta ahora cuando veamos la valoración, la inmunovaloración de la paratormona. Bien. Con respecto al control de secreción, fíjense que acá no estamos hablando del eje, así que no vamos a dibujar el eje hipotálamo, hipófiso, glándula periférica, porque no es regulada por el eje central, más allá de que sí sea regulada por el eje central la tiroides, la paratiroides no. Entonces, ¿cómo está regulada la secreción de la paratormona? Por el feedback del calcio iónico. O sea, ese es el principal regulador, que es lo que vimos en las primeras diapositivas. Si el calcio iónico aumenta, paratormona disminuye. Si el calcio iónico disminuye, paratormona va a aumentar. Ese es el regulador por excelencia, que es lo que les pongo en estos dos cuadraditos. ¿Cuándo aumenta la secreción de paratormona? Cuando el calcio iónico disminuyó, la calcemia disminuye. También agonistas beta, dopaminérgicos, histamina, todo esto tiene que ver con la terapéutica. Pero básicamente va a aumentar la secreción de paratormona por disminución de calcio iónico. Y a la inversa, va a disminuir la secreción de paratormona cuando el calcio iónico está en los valores fisiológicos y también el 1,25 regula negativamente la secreción de paratormona para nivelar. Porque yo les dije que la paratormona estimulaba la secreción de 1,25 para que se estimule la absorción de calcio, y por otro lado el 1,25 para cerrar el sistema va a inhibir la secreción de paratormona. Entonces, depende absolutamente de los niveles de calcio sérico, y que eso está determinado por el sensor de calcio. Y hay hoy patologías que tienen que ver con la secreción de paratormona por mutaciones en ese receptor, en ese sensor de calcio. Mutaciones específicas en el sensor de calcio hace que no sense justamente la necesidad de liberar paratormona y entramos en cuadros de hipoparatiroidismo. Bien, esto que dice acá es lo que dijimos ya antes. ¿Cuál es la acción fisiológica? Corregir la hipocalcemia, porque aumenta la resorción ósea, porque favorece la reabsorción tubular de calcio y magnesio, porque es fosfatúrica y elimina fósforo por orina. Esto tiene una significancia fisiológica. Si tengo menos fósforo disponible, no se me van a formar complejos en circulación y tenemos más calcio iónico libre. Por otro lado, favorece la excreción de bicarbonato. Si ustedes se acuerdan del equilibrio metabólico y de la responsabilidad del riñón, si excretamos bicarbonato, generamos una parcial acidosis, muy leve, pero al estar en situación de acidosis metabólica, disminuye la afinidad de la albúmina por el calcio, y de esa manera también garantizamos mayor cantidad de calcio libre. Es decir, que todo eso sería la acción integral de la paratormona para nivelar la calcemia. Mecanismo de acción, como yo les decía, tiene un receptor acoplado a proteína G y actúa por estas dos vías, la vía de la ciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico, o la vía de la fosfolipasa C, que tiene que ver con los
el incremento de los niveles de inositol trifosfato. ¿Se acuerdan ustedes? Que a su vez va a favorecer la liberación de calcio de depósitos intracelulares. Entonces, como actúa a través de la vía, van a ver que podemos hacer mediciones de AMP cíclico en orina, que se llama AMP cíclico nefrogénico, en el estudio de los pacientes con disturbios del eje paratiroideo. Hoy se puede medir los niveles de excreción urinaria de AMP cíclico. ¿Alguna pregunta de todo esto? Bien, entonces empecemos con el laboratorio y con respecto a la determinación de PTH. Medir paratormona. Hay muchos inmunoensayos disponibles, pero antes de ver los inmunoensayos, el primer ensayo que sería importante tener presente es un ensayo biológico, es decir, medir la paratormona por su actividad biológica, porque puede haber alteraciones en la síntesis que afecten la actividad biológica de la paratormona. Y esto, como los ensayos biológicos que ya les he nombrado, es valernos de un cultivo celular. En este caso, cuando queremos evaluar la acción de paratormona, utilizamos células renales, son líneas celulares establecidas, comerciales, uno las compra, las tiene en el laboratorio y esa línea celular la plaqueamos y la enfrentamos al suero del paciente al cual le queremos estudiar los niveles de paratormona. Y si hay paratormona, ¿qué va a pasar? Yo les decía que actúa por la vía de la ciclasa. Entonces va a aumentar la producción de AMP cíclico por esas células en cultivo. Entonces, medimos niveles de AMP cíclico. Si hay incremento de los niveles de AMP cíclico en estas células, voy a pensar que ese suero del paciente tenía niveles detectables de paratormona, que es activa biológicamente. Por supuesto, acá sumaríamos una curva estándar de cultivo celular más una curva estándar con concentraciones crecientes de paratormona para decir cuánto AMP cíclico genera tal concentración de paratormona. ¿Se entiende eso? Ese es el fundamento de todos los ensayos biológicos, ¿no es cierto? Es un cultivo celular que tiene que ser célula blanco para esa hormona que yo voy a estudiar, y después medimos un parámetro que tenga que ver con la acción biológica de esa hormona. En este caso utilizamos células renales. ¿Por qué? Porque la paratormona actúa sobre esas células a través de la vía de la ciclasa. Entonces, todo el dosaje de paratormona que podemos determinar de esta manera va a ser paratormona activa biológicamente. Con respecto a los inmunoensayos, cuando les pongo acá, medición de paratormona por inmunoensayo. Hay muchos inmunoensayos, los primeros fueron de tipo RIA. Hoy es preferible utilizar ensayos de doble anticuerpo, sea IRMA en el caso de radioisotópicos, Delfia en el caso de los fluorescentes, quimioluminiscentes, cualquiera de ellos, pero en lo posible esos dos anticuerpos que estén dirigidos, uno contra el extremo amino terminal y otra con el extremo carboxilo terminal. ¿Por qué? Porque de esa manera me aseguro que estoy midiendo lo que yo les pongo acá, molécula entera. Y esos ensayos se informan de esta manera, que estamos midiendo paratormona 1,84. Entonces, es mandatorio utilizar molécula entera. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en realidad los primeros ensayos sándwich de doble anticuerpo que salieron al mercado no eran para molécula entera. Y los van a encontrar, son más o menos, usan anticuerpos contra esta zona de la molécula, entre el aminoácido
45 y el aminoácido 65 aproximadamente. Esto es lo que se llama paratormona fracción media, es decir, estamos midiendo el fragmento medio de la paratormona. Que puede ser que me pesque el fragmento medio de una molécula completa, pero a lo mejor lo que estoy midiendo es solamente el fragmento M que circula y no la molécula entera. Entonces, si yo utilizo un ensayo de estos de paratormona fracción media, no voy a poder discriminar si lo que yo estoy midiendo es un fragmento, que es lo que yo les comentaba en las diapositivas anteriores. Tenemos importante nivel circulante de fragmentos. Entonces, no sé si voy a estar midiendo el fragmento o la molécula completa. Esos dosajes o los ensayos se llaman paratormona fracción media o molécula media. Pueden encontrarlo o lo pueden encontrar en el mercado como PTH 40 y pico, 60 y pico, dependiendo de los epitopes contra los cuales esté dirigida el inmunoensayo. ¿Se entiende la importancia de por qué medir paratormona molécula entera? Para no confundirnos o estar haciendo una estimación de un fragmento que no tiene actividad biológica. Entonces, esto con respecto a las determinaciones basales. Podemos medir niveles basales de paratormona por los inmunoensayos, por ensayo biológico. ¿Qué es esto que le pongo acá? La determinación de paratormona intraoperatoria. ¿Cuándo pueden estar sujetos a esto? Intraoperatoria quiere decir que hay que hacer el dosaje de la paratormona durante una cirugía de cuello. Es decir, una cirugía de cuello me refiero porque lo que se va a estar haciendo es extirpar las paratiroides. Eso cuando se da en los casos de hiperparatiroidismos. En un hiperparatiroidismo, la situación clínica es que tenemos niveles elevados de paratormona. Un hiperparatiroidismo va a cursar, y lo vamos a ver cuando veamos las patologías, con aumento de paratormona. Ese aumento de paratormona puede ser que sea un adenoma, que es la cuestión más frecuente, que sea una de las glándulas paratormonas, de paratiroides, perdón, la que está enferma, 2, 3 o 4. Es decir, el paciente puede tener afectadas todas las glándulas paratiroides o puede tener afectada solamente una. Al momento de la determinación de paratormona, la determinación de paratormona no me especifica de cuántas glándulas viene ese nivel elevado de paratormona. Bien, entonces, antaño lo que se hacía una ablación directa de las 4 glándulas paratiroides, lo cual lleva al paciente a después tener serios problemas, sobre todo con el manejo del fósforo. Regular el fósforo sérico implica que aquellos pacientes que entran en una hipofosfatemia, eso hace que tengan que estar ingiriendo fósforo en forma oral, con más de 6 hasta a veces 10 veces pastillas de fósforo por día, porque es muy difícil nivelar el fósforo. Bueno, entonces, hoy, ¿qué es lo que se hace? Por imágenes se puede ya a priori determinar cuál sería la glándula paratiroidea que esté afectada. Entonces el cirujano ya tiene una orientación, pero no necesariamente siempre eso es suficientemente claro. Entonces lo que se ha establecido es el dosaje de paratormona durante la cirugía. ¿Y cuál es el criterio? El criterio acá es el siguiente. El paciente está en el quirófano y va a haber un bioquímico ahí
listo para procesar. Hay sistemitas muy ambulatorios que permiten, aparatos pequeños que nos permiten hacer un dosaje muy rápido de paratormona, o la muestra va rápidamente al laboratorio y se mide los niveles de paratormona durante la cirugía. ¿Por qué? Porque eso, si los niveles de paratormona disminuyen, va a ser la confirmación bioquímica de que se extirpó la glándula correcta. Entonces, ¿cuál es el criterio? Es monitorear los niveles de paratormona durante la cirugía. Ese es el criterio o la utilidad clínica de hacer la determinación de paratormona intraoperatoria. Quiere decir, mientras el paciente está siendo operado. Fíjense lo que les muestro acá en el primer esquema. Se hace, el dosaje inicial basal de los niveles de paratormona al inicio de la cirugía y después, una vez que se hizo la extracción de la glándula sospechosa, a los 5 minutos estamos en condiciones de tomar muestra para ver qué pasó con la paratormona. Ya a los 5 minutos en sangre periférica vamos a tener niveles disminuidos de PTH si la operación es exitosa. ¿Y cuál es el criterio para decir que es una extirpación efectiva del adenoma? Es que los valores reduzcan al 50% del valor inicial, que es lo que les marco acá con esta flecha. Fíjense que acá estamos en valores de 34 cuando arrancábamos de 126, quiere decir que bajó bastante más del 50. Pero con que baje ya al 50 es suficiente para considerar que se puede concluir la cirugía. En caso que no, y puede pasar lo siguiente, por ejemplo, partíamos de un valor de 157 y a los 5 minutos de la extirpación de la glándula el valor está en 108, no es el 50%. 50% de 157 debería ser 70 y pico. Entonces, esto está hablando de que es insuficiente. Haber extirpado un solo glándula no es suficiente y el cirujano tiene que seguir explorando para ver si encuentra otra de las glándulas afectadas. Se va monitoreando, por ejemplo, fíjense acá se van haciendo determinaciones sucesivas hasta que, supongamos que se hace una segunda extirpación, y acá los valores de paratormona descendieron a 47, con respecto a 157 inicial, evidentemente, acá está confirmando que se logró extirpar las glándulas que estaban afectadas. Y esta es la confirmación bioquímica de que la cirugía es exitosa y que se puede terminar la operación. ¿Se entiende eso? ¿Cuál es el criterio para que se utiliza cuando se solicita el monitoreo de los niveles de paratormona durante una cirugía de ablación de las glándulas paratiroides? ¿Preguntas? Vamos a dejar acá y seguimos. Recuerden que el viernes hay clases, ya les puse el cronograma modificado, no hay clase el otro viernes. El viernes terminamos con todo lo que es función paratiroidea y si nos da tiempo empezamos con páncreas endocrino. Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos el viernes entonces. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao.